Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un vídeo más. En este caso voy a hablaros de los gradientes. Los famosos gradientes que generan, bueno, yo creo que lo que generan es rechazo, ¿no? Entonces, lo que digo siempre, no esponjamos ahí el cerebro para entenderlo. Bueno, vamos allá. A ver, primero, ¿qué es un gradiente? Pensad que en la habitación en la que estáis vosotras ahora, ¿no? Yo por ejemplo pues estoy en una habitación con un techo muy alto y aquí hay un gradiente de temperatura, es decir, que la temperatura, una variable, la temperatura respecto a la altura de la habitación varía, pues es un gradiente, ¿sí? La variación de algo. Bien, entonces, ¿qué sucede en la resonancia? En la resonancia nosotros tenemos la intensidad del campo magnético, ¿vale? Pues un equipo de 1,5 teslas, pues hay una intensidad de 1,5, un campo magnético de 1,5, ¿vale? Con sus pequeñas variaciones, ¿no? Porque esa intensidad es justa si en el centro se va perdiendo un poco a medida que el paciente se aleja del centro de la resonancia. Pero para esto que vamos a ver ahora, asimilamos y asumimos que tenemos un campo magnético de 1,5, entonces el paciente está sometido a ese campo magnético. Los protones giran a la frecuencia del Larmor, ¿sí? Es decir, la constante giromagnética por la intensidad del campo magnético. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los protones giran a la misma velocidad, ¿sí? Porque están sometidos al mismo campo magnético. Entonces, ¿qué nos interesa en la resonancia? Los gradientes nos sirven para codificar la señal o situar la señal en el espacio, ¿vale? Entonces, aplicamos gradientes de selección de corte, porque lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un corte, por ejemplo, un corte axial, ¿vale? Después, dentro de ese corte axial, que podría ser mi mano, ¿vale? La voy a cambiar ahora de posición, ¿vale? Tengo el corte, ¿no? Pero luego ahora tengo que seleccionar filas y columnas, ¿sí? Para situar de dónde viene exactamente la señal de los protones, ¿sí? Entonces, de manera muy genérica, los gradientes sirven para codificar la señal en el espacio o saber de dónde viene, ¿vale? ¿Cómo lo consiguen? ¿Vale? Hay 3 pares de bobinas de gradientes, 3 pares, no 3 bobinas, insisto, porque, por lo de siempre, porque lo preguntan. Entonces hay un par es cabeza-pies, otro es de un lado a otro, digo derecha-izquierda, da igual, derecha-izquierda, izquierda-derecha, ¿vale? Y otro es antero-posterior, ¿vale? Ahí esos son los 3 pares de bobinas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen esas bobinas de gradiente? ¿Qué hacen? Modifican el campo magnético principal. ¿Para qué? Volvemos al inicio. Si yo sin gradientes, todos los protones giran a una frecuencia concreta, ¿sí? Porque están sometidos a un campo magnético de 1,5, ¿vale? Si yo lo que hago es aplicar un gradiente cabeza-pies, ¿no? Fijaos, ¿no? De arriba a abajo, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy modificando el campo magnético así, en este sentido, ¿vale? ¿Eso qué consecuencia tiene? Que los protones que están aquí no giran a la misma frecuencia que los que están aquí, ¿sí? ¿Vale? Pues entonces, para conseguir un corte axial, ¿vale? Se tiene que activar las bobinas del eje Z, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué hace? Fijaos, podéis hacer esto que voy a hacer yo ahora con la mano, ¿no? Es decir, él va modificando la frecuencia así, ¿vale? Insisto, desde aquí, desde el inicio, así, ¿vale? Entonces, si la va modificando así, ¿vale? Solo los protones que giren a la frecuencia que yo envío con el pulso de radiofrecuencia, solo esos absorben esa energía y forman parte del corte. ¿Sí? Bien. Otra cosa que os pueden preguntar es que se selecciona el par de bobinas que es perpendicular al corte que yo quiero obtener. Lo veis así, ¿vale? Y os dejo otro esquema así visual con la mano para que podáis ver qué bobinas hay que activar para obtener otros cortes. Por ejemplo, si yo quiero obtener un corte sagital, ¿vale?
Recordad, el corte sagital es como si una flecha me dividiera el cuerpo así en dos, ¿no? Entonces, sagital, yo tengo que hacer así, ¿no? Este sería un corte sagital. Es decir, entonces, ¿cómo tiene que cambiar la frecuencia de los protones? De derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Sí? Esto no lo han preguntado, pero lo pueden preguntar. Han preguntado siempre el Z y en varias ocasiones, ¿vale? Entonces, fijaos, yo activo el perpendicular al corte, este. Ya solo nos queda el anteroposterior. ¿Para qué? Para el corte coronal. Pues haz lo mismo, sitúa tu mano haciendo cortes coronales, que ves que vas de delante a atrás. Se activa la del eje y la de delante a atrás. ¿Sí? Bueno, por último ya, solo decirte que hay que aplicar gradiente de selección de corte, ¿vale? Antes del envío del pulso de radiofrecuencia, y después hay que aplicar gradiente de codificación de fase para seleccionar filas y gradiente de codificación de frecuencia para seleccionar columnas. ¿Sí? Bueno, pues nada, espero que con esto los gradientes te resulten mucho más familiares y sobre esto tú sigas construyendo más conocimiento y viendo cosas más complejas. Chao, un abrazo.